Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a esta jornada número 14 de las eliminatorias sudamericanas que se estará llevando a cabo en su totalidad este martes 25 de marzo. Por lo pronto se empieza, no sé si a definir puntualmente quiénes van a ser los clasificados al Mundial, porque la realidad es que por los resultados que se han dado en las últimas fechas, ya los 6 equipos que estarían metiéndose de manera directa a la próxima Copa del Mundo empiezan a quedar un poco separados de los 4 últimos. La lucha más apasionante va a ser por ese séptimo lugar que va a ser la selección que estará disputando la repesca internacional en marzo del 2026 en territorio mexicano. Aún así vamos a hacer un repaso en general de los 5 partidos que se van a estar disputando en este día de la fecha, sabiendo que hay un encuentro que está por encima de todos, porque se estará jugando el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil en el más monumental, aunque no hay que dejar de lado los otros 4 partidos que también van a tener una relevancia absoluta importante, sobre todo para aquellas selecciones que todavía mantienen la esperanza de meterse en el Mundial del 2026 de manera directa sin tener que pasar por el repechaje. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo un repaso de los 5 partidos que se van a estar disputando en el día de la fecha. En el primer turno, en el Estadio El Alto, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, la selección de Bolivia va a estar jugando en condición de local frente a Uruguay. Un duelo más que importante para el elenco del altiplano, porque si Bolivia gana, se terminará asegurando al término de esta fecha el lugar en el repechaje, por lo menos hasta que comience el parate de selecciones de junio. Por el lado de Uruguay no dejó una buena imagen en la derrota frente a Argentina, y si bien es un partido que siempre le ha costado, está claro que puede ganarle a Bolivia en la altura si es que se lo propone. El segundo encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Maturín y será un duelo directo e indispensable por ver qué selección se clasifica a la repesca internacional. Venezuela estará jugando como local frente a Perú. La Vinotinto está teniendo un proceso eliminatorio muy malo si lo comparamos con lo que había sido el inicio de estas eliminatorias, mientras que por el lado de Perú, gracias a su victoria en condición de local frente a Bolivia en la última jornada del pasado jueves, pudo salir de ese último lugar. Y si bien hasta este momento las eliminatorias de Perú también son verdaderamente muy flojas, todavía mantiene las esperanzas de clasificarse al Mundial, pero para eso deberá al menos ganar un partido en condición de visitante, algo que todavía no ha podido conseguir a lo largo de todas estas eliminatorias. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla también tendremos un partido más que interesante, teniendo en cuenta que Colombia estará recibiendo a una selección paraguaya totalmente reforzada. Por el lado de los cafeteros, si este fuera el proceso eliminatorio anterior donde clasificaban menos al Mundial por parte de la Conmebol, se estaría quedando fuera después de haber sido la única selección que en los primeros 8 partidos de estas eliminatorias no perdió ningún encuentro. Sin embargo, de los últimos 5 cayó en 4 oportunidades, lo que hoy marca que la realidad de Colombia está muy distante a lo que fue el arranque de estas eliminatorias. Por el lado de Paraguay, absolutamente todo lo contrario. De los primeros 6 encuentros solamente había ganado 1 y solo había convertido un gol. Sin embargo, no perdió en los últimos 7 partidos, lo que demuestra que desde la llegada de Gustavo Alfaro claramente han mejorado notoriamente su rendimiento en estas eliminatorias. También tendremos el clásico sudamericano en el estadio más monumental, Argentina, que si gana podría ya clasificarse de manera directa a la Copa del Mundo, enfrentará a una Brasil que viene de ganarle sobre la hora a Colombia, que si bien es cierto que su trayecto en este proceso eliminatorio no ha sido el mejor, viene de 3 victorias consecutivas y la realidad es que se ha acomodado totalmente y que va a jugar el Mundial sin ningún tipo de problemas. Un clásico en el cual esperábamos, antes de que se armara la lista de selecciones, a Messi enfrentándose a Neymar, pero que más allá de que ambos no podrán estar, seguirá siendo un partido más que atrapante. Y por último, en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, el combinado trasandino, que marcha último en estas eliminatorias, estará enfrentando
enfrentándose a Ecuador. Los dirigidos por Ricardo Gareca tienen la obligación de ganar. Es cierto que ni aún sumando los 3 puntos pueden quedar al término de esta jornada en puestos de repesca. Es la única selección que no tiene esa posibilidad teniendo en cuenta la tabla de posiciones, pero si quieren tener alguna mínima posibilidad de clasificarse al Mundial deben obtener las 3 unidades. Por el lado de los ecuatorianos, se recuperaron notoriamente de un inicio un tanto irregular, marchan segundos y sin lugar a dudas jugarán la próxima Copa del Mundo. Y hacemos solo un repaso de cómo se encuentra la tabla de posiciones de estas eliminatorias, sabiendo que ya se han disputado 13 de 18 partidos y que esta jornada número 14 marcará ya un parámetro bastante más claro de aquellos seleccionados que estarán clasificándose de manera directa al Mundial. De hecho, antes de que se terminara la jornada anterior, el pasado viernes, las posiciones que separaban a los equipos que se ubicaban en el lugar 6 y 7, es decir, el último que se estaría metiendo de manera directa al Mundial y el que estaría jugando la repesca, era de 4 puntos y ahora es de 6, es decir, ni al término de la primera jornada que se va a estar jugando en la fecha FIFA de junio va a cambiar quiénes serán los 6 equipos que se estarán clasificando directamente al Mundial. Por eso mismo parecería que ya, no digo que esté definido, pero hay una separación más que interesante entre esos 6 conjuntos y los otros cuartos que marchan en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Por lo pronto Argentina está primero con 28 unidades, siendo la selección que más partidos ha ganado, 9 de 13, y que más goles ha convertido con 22. En caso de ganarle a Brasil en el Monumental se estará clasificando de manera directa a la Copa del Mundo. Segundo marcha Ecuador con 22 puntos, que si nos guiamos por los resultados que ha obtenido debería tener 25, sin embargo por la mala inclusión de un futbolista en uno de los encuentros de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la FIFA en conjunto con la Conmebol decidieron que estas eliminatorias las arrancará con 3 puntos menos, por eso en vez de tener 25 puntos tiene 22. Aún así es la selección que menos partidos ha perdido en estas eliminatorias, con tan solo 2 derrotas en 13 encuentros. Tercero marcha Brasil, que se ha acomodado totalmente, más allá de que alguno podía dudar de que la canariña se iba a clasificar a la Copa del Mundo, sobre todo en lo que fue luego de la Copa América, cuando se reanudó las eliminatorias en septiembre del año pasado. Brasil no estaba en una buena posición, sin embargo ahora lleva 5 encuentros sin perder con 3 victorias consecutivas. Las posiciones 4 y 5 las comparten Uruguay y Paraguay, ambas tienen 20 puntos. Los yerrúes tienen mejor diferencia de gol al tener más 7 en ese sentido contra un más 2 de Paraguay, que claramente ha mejorado muchísimo desde la llegada de Alfaro y hoy se presenta en una situación totalmente distinta a la que se encontraba a mediados del año pasado. Por el lado de los charrúas, si bien han tenido una eliminatoria bastante irregular, obviamente aquel arranque entre los que se incluyó una victoria contra Brasil de local y contra Argentina de visitante, hoy les permiten estar en una buena posición de cara al Mundial. En el puesto número 6 tenemos a Colombia con 19 unidades, una selección cafetera que, como dije antes, de los primeros 8 partidos no había perdido ningún encuentro y de los últimos 5 terminó cayendo en 4. Por eso mismo hoy no se encuentra en la mejor colocación, y si estaríamos hablando de un proceso eliminatorio donde tan solo clasificaban 4 de manera directa y el quinto iría al repechaje, hoy Colombia estaría absolutamente afuera, pero debido a que se aumentaron los cupos para ir al Mundial de 32 a 48 países, hoy los cafeteros marchan sexto con 19 puntos. En la posición para ir al repechaje aparece Bolivia, que tiene 13 unidades, y ahí es donde aparece también la lucha más apasionante a la hora de clasificar al Mundial, no para ir de manera directa sino para jugar la repesca, porque los equipos que hoy por hoy están quedando afuera de la Copa del Mundo tienen el objetivo por lo menos de alcanzar esa posición del repechaje. Estos países son Venezuela, que tiene 12 puntos, Perú, que tiene 10 unidades, y Chile, que marcha último con tan solo 9. En lo que respecta al partido de Argentina y Brasil, porque me parece que es ahí donde van a estar puestas absolutamente todas las luces del duelo más importante que tendrá esta jornada número 14 de las eliminatorias sudamericanas, los entrenadores tienen hoy por hoy realidades un tanto opuestas. Es cierto, como dije antes, que Brasil se ha acomodado bastante en lo que respecta a la tabla de posiciones, pero la realidad es que el equipo de la Canariña está bastante más en duda que el conjunto albiceleste, y si bien Scaloni no cuenta con jugadores de talla mundial, porque además de no estar Messi, por ejemplo, no se encuentra disponible para esta fecha FIFA ni Lautaro Martínez, ni Paulo Dybala, ni Giovanni Lo Celso, ni Alejandro Garnacho, ni Gonzalo Montiel,
futbolistas que podrían haber sido un recurso más que interesante para el entrenador de cara a este cotejo frente a Brasil. Aún así, teniendo en cuenta todo esto, puede armar un once inicial con jugadores que podrían llegar a ser titulares inclusive en una Copa del Mundo. Tampoco tendrá a Nicolás González, expulsado, viendo la tarjeta roja en el último minuto del duelo del pasado viernes ante Uruguay, por lo que el 11 de la selección argentina podría llegar a ser el siguiente, sin confirmar obviamente. El Dibu Martínez estaría en el arco, la defensa sería exactamente la misma que jugó frente al elenco Charrúa, Nahuel Molina como lateral por la derecha, la pareja de centrales sería el Cuti Romero junto con Nicolás Otamendi, mientras que el lateral izquierdo sería Nicolás Tagliafico. En la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul ingresaría en lugar de Giuliano Simeone. Y esa podría ser la única modificación en relación al duelo ante los brasileños, porque Paredes se mantendría en el equipo, lo mismo que Enzo Fernández, Alexis McAllister y Thiago Almada. Ahí se completaría la mitad de la cancha con De Paul, armando una especie de 4-5-1, obviamente con Julián Álvarez como referencia de área y como único delantero del equipo. En el caso de Brasil, la duda de Dorival Jr. parte en principio en si cambiaron el esquema. Contra Colombia de local jugó con 4 futbolistas netamente ofensivos y tan solo 2 mediocampistas. Corre la chance, teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones y también sabiendo que ese centro del campo de juego tendrá que ser reformado totalmente porque no van a estar ni Gerson ni Bruno Guimaraes, de que se añada un volante más en la mitad de la cancha y se saque a uno de los jugadores en ofensiva. En definitiva, el 11 de Brasil, con una importante variedad de cambios en relación al último partido, sería el siguiente. No estaría Alisson en portería por la conmoción que sufrió en el último duelo, jugaría el joven Bentop, tampoco está Ederson entre los convocados. La línea de 4 defensores sería en el lateral por la derecha, jugaría Wanderson, la pareja de centrales sería Marquinhos junto con Murillo, mientras que en el lateral izquierdo estaría Guilherme Arana. Recordemos que Gabriel Magalhães, el central del Arsenal, alcanzó el límite de amonestaciones, por lo que no podrá estar disponible para este cotejo. En la mitad de la cancha estaría jugando André junto a Joelinton, casi con seguridad, y existe la chance de que uno de los dos convocados sorpresa, es decir, Joao Gómez o Ederson, se añada también al centro del terreno de juego. En caso de que uno de estos dos juegue como titular, el que saldría del equipo sería el centroatacante Joao Pedro, y los 3 jugadores ofensivos que quedarían para formar parte del 11 de arranque serían Rafinha por un lado, Vinicius por el otro, y Rodrigo Goes pasaría de ser segunda punta a centroatacante o un falso 9. En caso de que no se añada a alguien más en la mitad de la cancha, Rodrigo Goes compartiría ataque y formaría una dupla ofensiva justamente con Joao Pedro, el hombre del Brighton. Una vez termine esta jornada número 14 de las eliminatorias sudamericanas, el panorama será cada vez más claro, sobre todo en relación a aquellas selecciones que lamentablemente no clasificarán a la próxima Copa del Mundo. Habiendo tantos cupos para que los países de la Conmebol se metan en el siguiente mundial, esos 3 que lamentablemente se vayan a quedar sin jugar ni siquiera la repesca internacional, obviamente tendrán un fracaso más que estrepitoso en este proceso clasificatorio, aún siendo selecciones, por ejemplo, que han jugado pocas Copas del Mundo, como es el caso de Venezuela, que nunca ha ido al Mundial, de Bolivia, que va a una Copa del Mundo desde 1994, o de Perú, que solamente ha jugado el del 2018, si tenemos en cuenta los últimos 10 mundiales. Aún así, está claro que el hecho de terminar de la mejor manera posible las eliminatorias siempre termina siendo algo positivo. Por eso mismo, las selecciones que ya parecerían tener un pie en el próximo mundial, tanto en junio como en septiembre, quedan demostrar que son candidatas a llegar lo más lejos posible en la próxima cita mundialista que se llevará a cabo a mediados del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.